Dios, muchas bendiciones. Qué bueno que me puede acompañar una ocasión más. Es para mí un gusto poder saludarle, deseando que el Señor le haya bendecido, le guarde, le llene de toda su paz, que su misericordia y su amor siempre esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Joel Villa Galicia, es un gusto saludarle y esto es Shema Israel. Bienvenido, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en otros videos anteriores, estamos viendo la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Mateo. Ya hemos visto algunos cuantos versos y espero que se quede conmigo, porque hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, un tema que es muy apasionante para mí en lo personal. Vamos a seguir estudiando el capítulo 1 de Mateo, pero vamos a verlo o a tratar de entenderlo desde la perspectiva original que tenía el autor. Se acordará que hemos tratado de reconstruir el lenguaje original de Mateo. Hay un testimonio que da Papías en los primeros siglos del cristianismo, donde Papías dice que Mateo pudo recabar los dichos del Señor en el lenguaje hebreo. Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de tratar de recomponer el lenguaje, para de ahí tratar de tomar una perspectiva. Bueno, antes de pasar a lo que me gustaría compartir el día de hoy, quiero mandar un fuerte saludo a mis maestros de la Facultad de Teología. Ya lo he comentado en videos anteriores que actualmente estoy estudiando la licenciatura en Teología. Estoy en el nivel avanzado de Teología, entonces yo voy y estudio en la Facultad de Teología de Filadelfia. Es una institución maravillosa, es una escuela maravillosa donde he aprendido muchas cosas, donde el Señor me ha hablado, donde las horas que he pasado sentado ahí en la banca, creo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Los maestros me han formado, han tenido la paciencia para darme cada una de las clases, y yo reconozco de verdad su trabajo, reconozco el esfuerzo que hacen por estar ahí, por impartirnos las clases, por preparar sus materias, y yo los quiero reconocer y quiero mandarles un fuerte saludo a cada uno de ellos, en especial al profeta Daniel, que ha estado conmigo impartiéndome ya varias materias. Es un placer, profeta, estar con usted y poder cada día escuchar las enseñanzas que me da y poder aprender. Yo sé que de repente soy un alumno muy complicado, pero gracias a Dios he sido formado y he recibido mucha bendición de su parte. Igualmente la pastora Bren, la pastora Eli, la pastora Anita y algunos otros maestros que han estado conmigo, especialmente el apóstol Joel. Apóstol, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique, que el Señor siempre esté con usted, que lo guarde en completa paz a usted y a su familia. Es un gusto de verdad pertenecer a esta institución y saber que el Señor está hablando en mi vida, que el Señor me está formando. Bueno, hoy es un tema muy apasionante que quiero compartirles. Le he comentado que vamos a ver el tema de Mateo, el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 1, en el verso 20. ¿Por qué nosotros en esta página, por qué en Shema Israel, tratamos de recomponer el idioma hebreo? Bueno, déjeme comentarle que cuando hacemos una interpretación de un texto, cuando tratamos de entender lo que el autor estaba diciendo, tenemos que verlo desde la perspectiva del autor. Si nos metiéramos un poco a lo que es la materia de hermenéutica, la hermenéutica nos enseña que el fin de una interpretación es conocer lo que el autor en sus palabras estaba tratando de decir. Entonces, la manera más segura, más concreta de entender lo que el autor estaba tratando de explicarnos en su escrito es verlo desde su perspectiva. La perspectiva es la manera en la que pensaba el autor original, y la perspectiva está compuesta por 4 entidades que nosotros tenemos que considerar para llegar a entender la perspectiva completa del autor. El primero es su cultura, el segundo es su filosofía, el tercero es su pensamiento, y el cuarto tiene más que ver con los procesos mentales que acompañan a su escrito, que en este caso sería también el lenguaje. Cultura, lenguaje, filosofía
y la manera como él entiende el proceso mental que él tiene cuando escribe. En este caso nosotros tenemos ya la escritura hebrea de Mateo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender cuál era el proceso mental que acompañaba a Mateo cuando estaba escribiendo. De alguna otra manera este proceso mental se le conoce como inspiración, la inspiración que el Espíritu le daba para hacer su escrito. Tenemos aquí el texto que tengo escrito aquí, que si se dará cuenta ya es mucho, porque vamos a ir de poco hacia más, vamos a ir creciendo. Aquí estamos solamente en la introducción que Mateo hace en el capítulo 1. Empieza a presentar los actores que están escritos en su evangelio. La parte cúspide de este estudio es cuando lleguemos a los dichos de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, que son como la parte central de lo que Mateo nos quiere compartir. Pero es importante que nosotros sentemos la base de la introducción que Mateo tiene, para que cuando lleguemos a los dichos de Jesús podamos estar ya sobre la plataforma que Mateo nos cimentó, y de ahí poder entender lo que el Señor estaba tratando de decirnos. Tenemos el verso 20, es Mateo 1:20. Hoy voy a compartirle un tema muy interesante en esta palabra, en la palabra que tenemos aquí, en esta palabra. Bajalom es una palabra que vamos a analizar hoy, pero vamos a recapitular un poco lo que vimos en el video pasado. Recordará que el verso 19 nos habla acerca de José, el que fue esposo de María, el que se iba a casar con María, pero José se da cuenta que María está embarazada y de repente dice, no me quiero casar contigo. Pero la escritura empieza diciendo en el verso 19 que José era un hombre justo. Ya en el video anterior, si usted no lo ha visto, vaya por favor al video anterior del verso 19, donde hablamos acerca de qué significaba para la cultura o para la perspectiva de Mateo llamar a una persona justo. ¿Qué es la justicia? Dentro de nuestra filosofía como occidentales, de nuestra cultura, de repente pensamos que la gente no es justa o no hay justo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos ligados al concepto de que nadie puede ser justo, de que no hay justo, ni siquiera uno. Pero desde la perspectiva propia de Mateo, José era una persona justa. Ya dimos todas esas definiciones y hablamos de que el justo es aquel que camina en completa integridad en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios. Justo es un hombre que se mueve en su lugar. ¿Sí? Justo es Tzadik es el que se mueve en su lugar, el que va por un camino y por ese mismo camino regresa. Y si la Torah viene de Oraj, que es camino, el justo camina sobre el camino que Hashem ha planteado. Vamos a platicarlo tal vez más adelante, porque es un concepto importante desde la perspectiva hebrea de Mateo. Pero hoy estamos ya en el verso 20. El verso 20, si usted tiene su Biblia cerca a la mano, vaya a su Biblia, abra la escritura y se dará cuenta que la traducción desde el hebreo no es tan diferente a la que tenemos en español, pero necesitamos ir al hebreo porque de ahí vamos a retomar conceptos que podemos analizar. Vamos a leer el verso 20. La lectura en hebreo se lee de la siguiente manera: de Dod se allá me'arer va a ser, de Dod se allá me'arer va a ser. La primera línea dice, y todavía estaba reflexionando en esto. ¿Se acuerda que el verso 19 hablaba de que José quería despedir a María de forma secreta? Quería divorciarse o quería ya no hacer válido su compromiso. Bueno, aquí dice, y todavía estaba pensando en esto. Él todavía tenía planes de despreciar a María. De once allá me va a ser nir'a elav malach Hashem.
Nir'a Elav Malach Hashem. La segunda línea dice: y se le apareció a él, Elav es a él, se le apareció o fue visto por él Malach Hashem. Malach Hashem es la presencia de Hashem, es el ángel de Hashem. Malach Hashem. Esta expresión de Malach Hashem sería muy interesante que pudiéramos analizarla, pero todavía tiene un nivel de complejidad en el hebreo muy profundo que sería un poco complicado que usted pudiera entenderlo. Entonces vamos a ir muy despacio. Nir'a elav malach Hashem Bajalom, y fue visto por él el enviado de Hashem. Bejalom es el sueño. Beamar, Bejalom, Beamar, dice en un sueño y le dijo. Todavía pensando él en esto, vio él el enviado de Hashem en un sueño y le dijo: Yosef ben David, Yosef ben David. Hasta aquí podemos decir Yosef ben David es José, hijo de David, como está en el texto traducido en español. Pero aquí podemos decir que los justos, una persona justa, una persona recta delante de Hashem, conoce a Dios, sabe escuchar la voz de Dios, sabe entender los mandamientos del Eterno, sabe caminar en ellos, pero Dios, el Eterno, también lo conoce a él. ¿Se da cuenta? El enviado de Hashem le habla en sueño y le dice Yosef ben David. Lo conoce por su nombre y lo conoce incluso por la ascendencia que Yosef tenía. Un justo es aquel que tiene una comunión íntima con el Eterno. Conoce a Dios, conoce sus mandamientos, pero también es conocido por el Eterno. Sabe su nombre, sabe quién es, sabe a dónde vive, sabe cuándo se levanta, cuándo se acuesta, a dónde va y a dónde viene. Porque esa es una relación de comunión íntima, de conocerse. Dios te conoce a ti y tú conoces a Dios. Eso es tzadikim. Yosef ben David. Al tachshosh לקחת אליך את מרים אשתך. Yosef ben David, al tachshosh לקחת אליך את מרים אשתך. Dice Joseph, hijo de David, no tengas temor, no tengas miedo de tomar para ti a Miriam, a María, tu esposa. Dice aquí, Asher orach ba meruach hakodesh hu. Ki Asher orach ba meruach hakodesh hu. Le dice Joseph, es la declaración que el ángel le da a José. José, hijo de David, no tengas temor de tomar para ti a María, tu mujer, porque lo que hay en su vientre, oraj, lo que hay en su vientre, en el vientre de ella, Meruach HaKodesh es, dice, lo que hay en su vientre, por la voluntad del Santo es. En todo esto que vamos a analizar, nos vamos a quedar con esta palabra. Ya mencionamos que José, el José que está en esta lectura, era un justo, así lo dice el verso 19. Era un hombre justo, era un tzadik que caminaba en los mandamientos de Dios, que tenía una comunión directa con el Eterno, y entonces el Eterno le habla. El sentido que le vamos a dar al verso 20 es esto: Bajalom, que el Eterno habla a los justos. ¿Cómo habla el Eterno a los justos?
Joseph no quería tomar a María porque él decía, no sé quién es el papá del niño y mejor la dejo, no me involucro, yo no quiero tener problemas, me hago a un lado. Pero el Eterno le dice, no tengas miedo en tomar a María tu mujer, porque lo que ella lleva en su vientre es por la voluntad del Santo. Pero él le da esta declaración a través de un sueño. Entonces los justos que viven en la voluntad del Eterno escuchan la voz de Dios. Y un punto importante para escuchar la voz del Eterno es por medio de los sueños. Nos vamos a quedar hoy a analizar esta parte. Vamos a empezar primeramente a dar la definición de qué es un sueño. De repente podemos caer en un problema de comprensión porque para nosotros aquí en Occidente, desde nuestra perspectiva occidental, pensamos que un sueño es como la prospección hacia el futuro, lo que yo planeo hacer, o yo sueño que mañana voy a ser un astronauta, y eso es un sueño para nosotros. Pero vamos a tratar de cimentar un poco el concepto de qué es soñar, de qué es un sueño, que es Halom en el texto hebreo, porque ello nos va a dar una resolución muy práctica acerca de cómo entender este concepto. Vamos a definir qué es Halom. Halom es la manera en que el Eterno se comunica con sus justos, con sus sadikim, como le enseña el Evangelio de Mateo. ¿Qué es Halom? Halom viene de una raíz hebrea que es Halam. La expresión Halam en el texto hebreo significa literalmente cruzar lo desconocido. Halam. Entonces podemos ya ir detallando que un sueño es más que el acomodo de pensamientos dentro de nuestra memoria. En muchas ocasiones encontramos en la escritura hebrea, en la Torá, encontramos que muchos personajes recibieron información que para ellos era desconocida a través de un sueño. Recibieron instrucciones, recibieron enseñanzas de algo que ellos no conocían. Halam es llegar a el conocimiento de aquello que no sabemos, porque el Eterno a través de su voluntad nos lo revela a nuestra vida y lo revela a nuestro corazón. Eso es Halam, cruzar hacia lo desconocido.
hacia aquello que no entendemos o hacia aquello que no sabemos. Halam, que es sueño, es una fuente de revelación. Halam es una fuente de revelación. También Halam es una fuente de instrucción. Y Halam también es una fuente de advertencia. En este sentido práctico, el concepto de Halom, que es sueño, lleva estas definiciones. Halom es cruzar hacia lo desconocido, que no se sabe. Luego es una fuente de revelación para nuestra vida. Es una fuente de instrucción y también es una fuente de advertencia. Cuando leemos el capítulo 1 de Mateo, nos damos cuenta que primero, en el verso 20, a través de un sueño, el Eterno le dice a Yosef Azadik, a José el Justo, le dice: lo que hay en el vientre de María es por la voluntad del Santo, y no tengas miedo de tomarla por tu mujer. Le estaba dando una revelación, le estaba dando una instrucción de las cosas que tenían que hacer, y le estaba revelando algo que él no entendía, algo que él no sabía. No tengas miedo, tómala por mujer, porque lo que hay en ella es por la voluntad del Santo. ¿Ok? Más adelante, a través de otro sueño, el Eterno le advierte a Yosef Azadik, le dice: vete a Egipto, porque Herodes, el rey, busca matar al bebé. Llévatelo a Egipto y quédate allá hasta que todo se tranquilice. Es una forma de advertencia, porque la expresión de Halam, cruzar lo desconocido, tiene estas tres facetas. Solo a manera de comentario, voy a dar algunas citas que conviene que usted vaya a su Biblia y las analice, las subraye, las lea, para que se dé cuenta que este concepto de la escritura está ya plasmado desde tiempo antiguo. En el libro de Génesis capítulo 20, en el verso 3, el Eterno le habla a un rey que se llama Abimelech. Abimelech es un rey que está en la región de Canaán. El padre Abraham llega con Abimelech y Abraham le dice a Sara, su esposa: cuando estemos allá en esa tierra, tú di que soy tu hermano, porque tú eres una mujer muy bella y me van a matar a mí y a ti te van a dejar viva. Entonces di que yo soy tu hermano para que no me hagan nada a mí. Abimelech ve hermosa a Sara y se la lleva y la quiere tomar por su mujer, pero el Eterno en Génesis, en Bereshit 23, le dice: tú eres un hombre muerto, considérate muerto ya, por causa de la mujer que tomaste, porque ella es mujer con marido. Entonces le estaba dando una advertencia a Abimelech por medio de un sueño. El texto dice que el Eterno vino por un sueño y le advirtió que la manera en la que estaba actuando
era una mala manera de actuar. Entonces Abimelech le dice, pero yo hice todo esto con manos limpias, yo no sabía, ciertamente ella dijo que era su hermano. Pero el Eterno le dice, no, devuélvele la mujer a este hombre, a ese hebreo. Hay otra lectura en Génesis 31:10. El padre Jacob está trabajando con Labán, su suegro. Y usted sabe la historia, Jacob trabaja por su esposa, pero Labán, siendo ventajoso, le da a otra mujer. Él tiene que trabajar otros 7 años más por aquella mujer de que él estaba enamorado. Pero Labán era un hombre muy perverso, era un hombre ventajoso. Y entonces el Eterno le muestra, bueno, habían hecho un trato, el padre Jacob y Labán, entre cómo repartirían las ovejas. Porque en la tradición hebrea, si tú te alquilabas como pastor, después de determinado número de crianzas que tenían las ovejas, a ti te correspondía una parte. Entonces al padre Jacob a veces le tocaban las ovejas que estaban moteadas, como manchadas, con manchitas, y a veces le tocaban las ovejas que no tenían manchas. Entonces Labán era muy, muy ventajoso, porque cuando veía que las ovejas tenían muchas manchas, entonces le daba las que no tenían manchas. Y cuando veía que las ovejas que no tenían manchas eran muchas, entonces le daba las manchadas, y el padre Jacob siempre perdía en esto. Pero el Eterno, a través de un sueño, en Génesis 31:10, el Eterno le muestra cuál iba a ser la próxima camada o la próxima generación de ovejas, y ve que todas iban a ser manchaditas. Entonces Jacob va con Labán, su suegro, y le dice, dame las que van a nacer manchadas. Y en esa generación casi todo el rebaño fue manchado. Pero era el Eterno revelándole al padre Jacob, a través de un sueño, de cómo él tenía que pedir las ovejas. Encontramos en Génesis 31:24, cuando el padre Jacob ya se va, se lleva las ovejas, se lleva las hijas de Labán, y Labán sale corriendo a perseguir porque siente Labán que Jacob lo estafó o le robó, y Labán va corriendo tras el padre Jacob, y el Eterno se le revela también a Labán y le dice, no digas nada a Jacob, no le digas ni bueno ni malo, ni le reclames, porque todo lo que ha hecho fue porque yo le ordené que lo hiciera. Eso lo encontramos en el mismo capítulo 31, en el verso 24. Está muy interesante la historia. Me gustaría que de verdad usted vaya a ese pasaje y pudiera leerlo. Es el capítulo 31 de Génesis. Génesis 28:12, el padre Jacob llega a un lugar que se llama Betel, se acuesta, pone una piedra sobre su cabeza como cabecera para dormir. Y dice la escritura que el Eterno lo hizo caer en sueño, jalón, y él vio que estaba una escalera que tenía su planta en el suelo, pero su cabeza o su corona llegaba hasta el cielo, y que él veía a Melahim, enviados del Eterno, que subían y bajaban. Esa fue una revelación que más adelante en el Evangelio Jesús va a darle significado a ese sueño que el padre Jacob tuvo casi 2000 años después, casi 2800 años después. Tiene el sueño Jacob y Jesús viene a dar la explicación acerca de lo que Jacob vio en ese sueño. Y hay muchos ejemplos. ¿Cómo podríamos olvidar el ejemplo de José, el otro José de Bereshit, de Génesis, el José soñador, que soñaba que los rollos de su recolección del campo
su rollo se levantaba y los rollos de sus hermanos se inclinaban delante de él. Otro sueño que tuvo cuando él veía el sol, la luna, los planetas que se inclinaban delante de él. Todo eso estaba en Jalom, los sueños, porque este José era un justo, porque Abraham Avinu era un justo, porque Jacob era un justo, y el Eterno se comunicaba con ellos a través de los sueños. Pero vamos a subrayar que no solamente a veces las personas justas tienen esta bendición de poder recibir una revelación a través de un sueño. Recordemos que también el faraón, en el libro de Génesis 41, viene un sueño sobre él. Sueña las espigas gordas, luego las espigas flacas, luego las vacas gordas, luego las vacas flacas, pero él no entiende porque su conocimiento, su intelecto estaba cegado. Vamos a verlo más adelante. Llama a José y él hace la función de petar. Petar es interpretar. Petarim es el intérprete, los intérpretes que pueden tener un sueño, pero no hay quien interprete, van con el sabio y él da la interpretación. En este caso, Faraón recibe el sueño, pero él no entiende de qué se refiere su sueño, tiene que buscar a alguien que le interprete. Petar es interpretar o dar luz al sueño. Igual que Nabucodonosor tuvo que buscar a Daniel para que le diera la interpretación de lo que el Eterno le había revelado. Entonces a veces no es suficiente tener el sueño, sino que hay que buscar la interpretación, porque es cruzar lo desconocido. De repente es algo que no entendemos, es algo que no alcanzamos a entender con nuestra mente. Hay que buscar que alguien nos dé la interpretación, como Faraón, como Nabucodonosor. Vamos a ir a una lectura muy interesante en el libro de Job. Job es hebreo, en español es Job, en el capítulo 33. Voy a borrar aquí. Es Job capítulo 33, versos 14 al 17. Voy a darle lectura en español y posteriormente vamos a analizar el texto desde el lenguaje hebreo. Verso 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios al que no percibe. Dice, de una o dos maneras habla Dios al que no percibe. Y de repente esto nos regresa al concepto de José, el esposo de María, en el Evangelio de Mateo, porque él no percibía las cosas que Dios estaba haciendo, no percibía el plan de Dios. Él solo entendía que tenía que casarse, que había escogido a una mujer bonita, muy joven, entre 13 y 17 años tenía María. Y solo él percibía que necesitaba casarse, que ya había desposado a María, que estaban prontos ya para vivir juntos. Pero él no percibía los planes que Dios tenía en su corazón. Y este concepto de percibir, Yeshurena, es no percibir, es como lo que dice la Biblia
las palabras de Pablo de Tarso, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y necesita entenderlas espiritualmente. Pero Job dice: sin embargo, de una o de dos maneras habla el Eterno al que no percibe. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña sus instrucciones. Para quitar al hombre de su mala obra y apartar al varón de la soberbia. Nos vamos a quedar en el verso 15. Voy a leerlo en hebreo y vamos a detallar los 4 tipos de sueños que están descritos en este libro de Job. El texto hebreo dice: Bajalom Hezyon Lailach Binfolta Rema Adanashim Bitnumot Elei Mishkav. Vuelvo a leerlo. Bajalom Hezyon Lailach Binfolta Rema Adanashim Bitnumot Elei Mishkav. La traducción que tenemos es muy parecida al español. Por sueño, por visión de noche, cuando cae el sueño profundo sobre los hombres, cuando están adormecidos sobre sus camas. La primera expresión que tenemos aquí es Bajalom. Ya dimos la definición, que es Bajalom. Halam, que es cruzar lo desconocido. La segunda palabra que encontramos en el verso 15 de Job 33 es Hezyon. La palabra es Hezyon. Hezyon, en este verso que leímos, se traduce como visión. Una visión, hay un nivel de revelación que el Eterno tiene, que es Halom, por medio de un sueño, y en medio de ese sueño puede manifestarse Hezyon, una visión. En el caso del padre Jacob, él estaba durmiendo, estaba soñando, y en ese sueño tuvo la visión de la escalera que subía y que bajaba. Entonces el ejemplo de Hezyon es la escalera que el padre Jacob ve mientras está dormido. ¿Qué es Hezyon? Es una visión. La palabra Hezyon viene de una raíz en hebreo que es la palabra Haz.
Haz. Haz. No, no jazz, como en inglés. Jazz es bailar. Haz. Haz. Muy fuerte. Haz. Es la raíz de Hezyon. Esta raíz en el texto hebreo significa, no lo voy a anotar para que no nos tardemos demasiado, pero Haz significa en el texto hebreo percibir más allá de lo físico. Percibir más allá de lo físico. Percibir algo que no está físicamente presente. Percibir algo más allá de lo físico o percibir algo que no está físicamente presente. Cuando el padre Jacob, volvemos al sueño de Jacob, en Génesis 28:12, él llega a Betel, se acuesta, yo imagino que a su alrededor había muchos árboles, había muchas piedras, a lo lejos se escuchaban animales, él se acuesta a dormir. Y entonces en su sueño, Hezyon, se le aparece una visión. Y en su sueño puede percibir algo que no estaba físicamente ahí. Una escalera. Que su planta está en el suelo y su corona llega hasta el cielo. Él se levanta asustado y dice: ¿cuán terrible es este lugar? Y yo no lo sabía. Cuando él dice cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía, es decir, que él no podía percibirlo físicamente, no lo entendía. Dice cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía, porque esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Eso es Hezyon, tener una visión. Tener una visión en un sueño. Percibir algo más allá de lo físico o algo que no está físicamente presente. La palabra Haz tiene otra definición. Luz, significa destello. Destello. Haz es un destello, como cuando la noche está muy oscura y a lo lejos un relámpago ilumina toda la noche. Es un destello que trae luz. Cuando yo sé si alguna persona ha caminado en provincia, donde no hay alumbrado público, donde no hay nada, todo es oscuro, y de repente la tormenta se acerca y de repente un relámpago ilumina todo el cielo, y por un instante muy pequeño todo el entorno se ilumina. Eso es destello, eso es Haz. Entonces esta visión, Hezyon, es también como un destello que ilumina en medio de nuestra oscuridad, en
en medio de aquello que no entendemos, que no alcanzamos a percibir. Un destello hace que todo se ilumine y tú puedes ver como si fuera de día en medio de la oscuridad. Por eso, acción es también adquirir sabiduría. De esta raíz viene una palabra hebrea, Hazán. De esta raíz viene una palabra hebrea, Jasón. Esto es visión. Está muy relacionada, pero este concepto de razón aparece siempre cuando los profetas dan su palabra. En Isaías capítulo 1 verso 1 dice: esta es la visión que dio Isaías, y da la introducción. Isaías 1:1. Razón es profecía. Razón es profecía. Vamos a leerlo. La lectura de Isaías 1 nos dice: Jasón. Y aparece esta palabra que viene de Jas, de Hezyon. Hezyon y Jasón están ligadas en su etimología. Hezyon Yeshayahu ben Amos hace Jasa al Yehuda bi Jerusalén Bimei Usiyah Yotam Ahaz Yehizkiyahu Malchei Yehuda. Esta es la visión de Yeshayahu, de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usiyah, Yotam, Ahaz y Yehizkiyahu, reyes de Judá. Y casi todos los profetas utilizan el concepto de Jasón. ¿Por qué? Porque es profecía. Pero ¿cómo lo obtuvieron? Esto nos revela, nos enseña que todas las palabras proféticas de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas que escribieron la escritura, recibieron sus enseñanzas por medio de una visión. Pero esa visión les vino cuando estaban durmiendo. Se acostaban, soñaban con el Eterno. Y el Eterno les daba una visión en medio de sus sueños para que ellos pudieran hablar a Israel. Por eso decimos que Jas es sabiduría, adquirir sabiduría. Vamos a seguir, vamos a continuar con el pasaje que teníamos.
tenemos hoy dos definiciones ya de halom o halom, que es sueño, Hezion, que es visión, Hezion Lailach. Hezion Lailach es visión de noche. Hay otra palabra que encontramos en Job 33:15 que es Tardema. 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 Ya vimos Halom, que es sueño. Ya vimos Hezion, que es visión de noche, que se da en medio del sueño. Y ahora vamos a ver el concepto de Tardema, que es la misma palabra que encontramos en Job 33:15, por sueños, por visión de noche. Ahora vamos a ver Tardema. Tardema tiene una raíz hebrea. La raíz de Tardema es la palabra dam. Tardema se puede entender como sueño profundo. Sueño profundo. Tardema es sueño profundo. La raíz hebrea de la palabra Tardema es la palabra dam. Dam en hebreo es sangre. De la palabra hebrea dam es donde viene la palabra Adama. Adama es la tierra. De ahí vino la palabra Adam. Dam con una A al principio. Adam es el hombre y la palabra Edom. Edom es rojo y es sangre. Tardema se puede entender, es una palabra difícil en hebreo, pero Tardema se entiende como vacío. Vacío. Vacío, como cuando un hombre se vacía de su sangre, se duerme o se muere, está muerto, casi muerto. Por eso es Tardema, es sueño profundo, es cuando una persona está completamente, profundamente dormida. Dam es la sangre, cuando la sangre se va del cuerpo, las personas se quedan en silencio. Dam es silencio también. Es un sueño, es un Tardema, es un sueño en profundo silencio. Tardema lo encontramos en la escritura hebrea, en Génesis 2:21. Génesis 2:21 dice: y el Eterno hizo caer en Tardema, hizo caer en sueño profundo al hombre, y tomó de su costado una costilla, hizo una mujer, se la trajo a él. Tardema es el sueño profundo en el que cayó el hombre, y
cuando despertó encontró la bendición más grande que pudiera haber imaginado. El sueño profundo. Y lo encontramos también en Génesis 15, 12 al 18. En esa lectura está el padre Abraham y está platicando con el Eterno, y el Eterno le dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, vas a ser una gran nación. Mira el cielo, si puedes contar las estrellas del cielo, tu generación podrá ser contada. Y dice la escritura que cayó el sol, o el sol se ocultó, y vino sobre Abraham una profunda oscuridad de noche. Y dice que vino sobre Abraham un sopor o un sueño profundo. Y la palabra sueño profundo en este pasaje es Tardema. Sueño profundo cayó sobre Abraham. De hecho, este pasaje en Génesis 15 dice que Abraham estuvo dormido 2 días, porque la expresión "y el sol se ocultó" o "el sol cayó" aparece 2 veces. O sea que Abraham cayó en un sueño profundo 2 días seguidos. Pero dice que él manda al Eterno que parta en mitad los animales, un becerro, un cordero, palomitas. Y dice que cuando viene este sueño profundo sobre el padre Abraham, el Eterno se revela a él y como una antorcha camina entre las mitades de los animales, haciendo un pacto perpetuo. Pero Tardema fue el medio a través del cual el Eterno le habló al padre Abraham. Sueño profundo o estar vacío. Yo no me imagino al padre Abraham entrando a ese sueño profundo mientras estaba viendo Facebook o estaba viendo el Instagram de Abraham, o estaba viendo el YouTube de Abraham. Tenía que estar vacío, tenía que tranquilizar su mente, tranquilizar su corazón, callar sus pensamientos, quedar en silencio. Muchas veces nosotros no recibimos el mensaje del Eterno en nuestra vida, ni por Halom, ni Hetzyon, ni Razán, ni Tardema, porque nuestra mente habla mucho. Nuestros pensamientos nos gritan: la comida, el mañana, el trabajo, la escuela, el camión, el taxi, tal vez venga, tal vez no, subir, bajar, correr, ir. Nuestra mente nos habla mucho. Entonces el Eterno no puede hablar en una mente que habla. Tiene que haber silencio. Por eso el salmista dice: en paz me acostaré. En completa paz me acostaré. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Nos falta un concepto más. Voy a poner una cita por aquí. Y con esto vamos a cerrar, pero vamos a abrir un concepto más. Un concepto más que aparece en Job, en el libro de Job. No, es dormir.
Num es dormir. Num es dormir. De esta palabra hebrea num viene la palabra neum. La palabra neum significa declarar, proféticamente. Neum es dormir. Es un estado es dormir, de donde viene una palabra que es num. Neum es declarar proféticamente. Num es un estado de semiconciencia declarando la palabra de Dios. Este concepto no es muy difícil de entender. Más de uno de ustedes ha experimentado este concepto. ¿Le ha pasado a usted que está durmiendo y en medio de su sueño usted está predicando? ¿O usted está atando principados y potestades? ¿Le ha pasado a usted que mientras está durmiendo está hablando en lenguas? Esto es num, un estado de semiconciencia declarando la palabra de Dios. La palabra neum significa declarar proféticamente. Aparece en el Salmo 110:1 y se lo voy a leer. El texto dice: Le David Mizmor. Le David Mizmor es una canción de David. El texto dice: Neum Adonai Ladonim Sebhalimni. La traducción hebreo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero empieza diciendo: Neum Adonai Ladonim, dijo el Señor. Esta expresión Neum significa declarar proféticamente. Recordará más adelante en el Evangelio que Jesús les pregunta: ¿por qué David llama Señor al Mesías si es su hijo? Pero dice: porque David hablando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Neum es declarar proféticamente, y Jesús dice: David hablando en el Espíritu le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Cuando dice hablando proféticamente, quiere decir Neum
que David estaba durmiendo, que David estaba en un sueño profundo y vio el trono de Dios, y al frente vio al Cordero de Dios, y Dios le dijo: Nehum, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por debajo de tus pies. Fue un sueño que David tuvo, en el que podía confiar que el trono que el Eterno le había prometido, eterno y para siempre, lo iba a cumplir. Viene Jesús y dice: el Eterno llamó al Cordero que se sentara a su diestra, pero David lo dijo profetizando en el Espíritu. De la palabra Nehum, que es declarar proféticamente, vino otra palabra que transmigró al griego. Y en griego, Nehum transcribió al griego como pneuma. Si hay algo mal escrito en griego, si hay un maestro de griego por ahí, puede corregirnos. El griego no es tan fuerte mío. Pero de Nehum vino pneuma, que es la inspiración divina. La inspiración divina. Nehum es dormir. Significa que cuando dormimos, la inspiración divina puede venir en nuestra vida. A manera de conclusión, la palabra razón, que es visión nocturna, visión mientras duermes, vino a Pedro. Un día Pedro estaba en la tarde, subió al techo de una casa, vino una razón, una visión mientras él estaba durmiendo, y apareció un lienzo de animales, y cuando él despierta no sabía qué significaba esa visión, y unos hombres tocaron a su puerta porque lo requerían predicar en un lugar. Recibió revelación e instrucción. Otro tiempo después estaba Pablo de Tarso durmiendo y viene una visión de un hombre macedonio y le dice: ven a ayudarnos. Cuando él despierta va para Macedonia. Todas las visiones, todas las revelaciones de Juan en el Apocalipsis las recibió mientras dormía. ¿Qué nos trajo hasta acá? Que José el justo, esposo de María, madre de Jesús, recibía visiones del Eterno mientras dormía. El capítulo de Hechos, capítulo 2, verso 17, dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a hacer obras maravillosas. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestras doncellas tendrán, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí quiero acotar algo importante que aprendí en la Facultad de Teología de Filadelfia con el profeta Daniel. Cuando dice a los ancianos, habla acerca de los presbíteros. Usted que es anciano en una congregación, Dios le va a hablar por sueños a los presbíteros para darles revelación, instrucción y advertencia a los ancianos. Y el texto de la Torah dice: cuando se levantara en medio de tu pueblo alguien que sueña sueños y dijera:
soñé esto, pero vamos, y si vamos a otros dioses, dice, no le hagas caso. Es el Eterno que te está probando. Hay que entender que no todos los sueños son para un sentido positivo y bueno. A veces un sueño también es para alejarte de la voluntad de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 23 de su escrito dice, el Eterno hablando a través de Jeremías dice, hay de aquellos profetas falsos que dicen, yo soñé, pero yo no los mandé. Cada uno habló por su propio deseo, por el pensamiento de su propio corazón. Si Dios no te habla, no digas que Él te habló. Si Dios no te muestra en sueños algo, no inventes, no mientas que Dios te mostró. Porque el Eterno está contra aquellos que dicen, yo soñé, pero no les mostró nada el Eterno. Y cerramos con esta lectura. Hay una lectura más antes de esta. La comunión íntima del Eterno es con los que le temen. Ahora sí vamos a esta. Proverbios 29:18. La lectura en hebreo dice: Ve'en Jason. Jason ya lo vimos, que es visión profética. Ve'en Jason Yitbara'am. Ve'shomer Torah Asreu. La traducción de Proverbios 29:18 es: sin visión profética el pueblo perecerá, pero tú solo guarda los mandamientos y serás feliz. Sin visión profética el pueblo perecerá, pero tú solo guarda los mandamientos del Eterno y serás feliz. Porque todo sueño en Jalom, en Rezion, en Neum, todos los sueños en Tardemá, todos tienen un solo objetivo: que tú guardes los mandamientos. Hoy podrías soñar y el Eterno podría revelarte algo a tu mente, pero si hoy no sueñas nada, solo guarda los mandamientos y vas a ser feliz. Para cerrar este video, que creo que ya nos extendimos mucho, quisiera orar para entregarle a Dios nuestros sueños, que Él nos hable, que Él se revele a nuestra vida. Padre Celestial, Adonai, Elohei Israel, Ein kamocha Elohim bashamayim uba'aretz. Queremos pedirte que tomes todo de nosotros, que tomes nuestros pasos, nuestros pensamientos, cada latido en nuestro corazón, que sea tuyo, por medio de la gracia y obra del Mesías, tu Hijo amado Jesús. Toma nuestra vida, toma nuestro ser entero, Señor, y aún nuestros pensamientos y nuestros sueños, que se llenen de ti, que podamos verte,
que podamos conocerte, que podamos recibir la instrucción y la revelación de tu nombre, de tu gloria, como lo hacías en los tiempos antiguos. Hazlo también hoy, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Te amamos, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado,